Un trueno crujió como un látigo en el cielo, sacudiendo la camioneta de Daniel mientras avanzaba por la carretera rural. La lluvia golpeaba violentamente su parabrisas y los limpiaparabrisas chirriaban con cada inútil golpe. Sus nudillos se blanquearon sobre el volante cuando otro relámpago iluminó el horizonte, revelando árboles esqueléticos azotados por el viento. Debería haberse quedado a pasar la noche en la estación de bomberos, pero algo lo atrajo a casa, tal vez el hábito, tal vez la dolorosa necesidad de sentarse en su gastado sillón reclinable, rodeado por el silencio que solía guardar recuerdos de ella. Los neumáticos chapotearon en un charco de agua cada vez mayor y el camión se deslizó brevemente. Él no se inmutó, la tormenta exterior era implacable. Pero no tenía nada que ver con la tormenta interior. Los ojos de Daniel oscilaban entre la carretera y el contorno borroso de los postes de la cerca, apenas visibles bajo la lluvia. Con cada kilómetro, el tiempo empeoraba. Sin embargo, siguió adelante, con la mandíbula apretada y los hombros tensos. El caos exterior le resultaba extrañamente familiar ahora, un espejo del desastre en el que se había convertido su vida, desde que ella dejó este mundo. Solo estaba tratando de escapar de un dolor que nunca dejaba de perseguirlo. La cabina se llenaba con el suave zumbido del descongelador y el ocasional crujido de la radio que luchaba por mantener una señal, pero lo único que Daniel escuchó fue su voz, suave, juguetona, la forma en que solía leer en voz alta las novelas de misterio gastadas que amaba. Solía burlarse de ella por hacer todas las voces. Ahora el silencio era insoportable. Agarró el volante con más fuerza, mientras el recuerdo de su risa flotaba como un fantasma. Había perros en su vida. Rescates. Inadaptados. Ella solía decir, nos encuentran porque saben que somos como ellos. Buscamos una segunda oportunidad. El labio de Daniel tembló por un segundo antes de tragarlo. La casa ya no era un hogar, solo un recordatorio de lo que había perdido. Cuando el camión llegó a la cima de la última colina, el contorno de su granja emergió a través de la tormenta, contra ventanas descoloridas, un porche hundido y una luz tenue sobre la puerta que se encendía automáticamente. Debería haberse sentido seguro, pero no fue así. Parecía una lápida bajo la lluvia, silenciosa y fría. Pensó en la forma en que ella solía saludarlo en la puerta con esa sonrisa torcida. Una taza de té en una mano y su viejo perro perdiguero, acurrucado detrás de ella. Ahora, las sombras persistían en cada rincón. El silencio se apretaba contra las paredes como niebla. No estaba seguro de cuántas noches más podría soportarlo. Justo después de la curva, donde la carretera descendía, cerca de Mills Creek, el pie de Daniel pisó el freno. Una pared de luces parpadeantes bañaba la lluvia con pulsaciones rojas y blancas. Los vehículos de emergencia se alineaban en el arcén y sus faros atravesaban la niebla. Bajó un poco la ventanilla y el viento inmediatamente le abofeteó la cara con aire frío y húmedo. Olía a barro y humo y algo más. Urgencia. Un ayudante del sheriff hizo señas a los coches para que se desviaran. Había una carretera inundada más adelante. Daniel asintió y tomó un camino de grava que serpenteaba detrás de las tierras de cultivo abandonadas. Pero antes de que la carretera se tragara su camioneta, algo llamó su atención: un viejo granero, olvidado hacía mucho tiempo por la ciudad. Ahora brillaba con actividad. El logo era apenas legible a través de la suciedad. Rescate de Patas de Esperanza, su logo con la huella de la pata manchado por la lluvia. La camioneta prendió en un ángulo extraño, con las puertas traseras abiertas de golpe, mientras los voluntarios con panchos corrían a través de la tormenta, acunando jaulas de metal y toallas empapadas. Una mujer gritó instrucciones, su voz quebrada por el viento. Daniel disminuyó la velocidad. La curiosidad se agitaba en su pecho a pesar del caos de la tormenta. La gente no se presentó en un granero en medio de una inundación sin ningún motivo. Algo estaba pasando aquí, y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de reescribir el camino en el que su vida había estado estancada. Daniel bajó un poco más la ventanilla y captó fragmentos de conversación mientras pasaba un joven empapado hasta los huesos. Encontramos docenas, vivían en su propia sociedad, gritó, luchando con una caja que traqueteaba desde el interior. Una fábrica de cachorros, uno de los peores de los que Daniel había oído hablar. Las puertas del granero se abrieron de golpe, revelando hileras de jaulas sucias apiladas como tumbas. Y el hedor llegó incluso desde donde estaba sentado Daniel. Una tormenta afuera. Una tormenta interior. Y alguien dentro lo llamaba sin hacer ruido. Él no se movió. Las gotas de lluvia se perseguían unas a otras por su parabrisas mientras la escena se desarrollaba ante él como un sueño o una pesadilla. Algo tiró de su estómago, una sensación que no había sentido en meses. Pensó que estaba de paso, pero el destino lo había dejado allí por una razón. El zumbido de las sirenas atravesó la tranquilidad de la noche del campo. Un sonido discordante contra el fondo del susurro de las hojas y el viento entre los pinos.
La camioneta de Daniel se detuvo cautelosamente mientras las brillantes luces de emergencia iluminaban el camino con un caótico parpadeo de rojo y azul. El aire se sentía más pesado allí, denso por el ruido. El movimiento y algo más, algo inquietante. Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos a través del parabrisas. Las sombras se movían frenéticamente alrededor de una propiedad vallada más adelante. Ladrido. Decenas de ellos, de tono alto, en pánico, desesperado. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del volante, lo que sea que estuviera pasando. No era normal. La curiosidad tiró de él, pero algo más profundo, un dolor en el estómago, lo impulsó a salir, abrió la puerta lentamente. Sus botas crujieron la grava mientras se acercaba y se quedó sin aliento en el aire frío. Los ladridos no cesaron. Una mujer con un chaleco reflectante pasó corriendo junto a él y casi chocó con su hombro. Llevaba un portapapeles manchado con manchas de tierra y huellas de patas. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Daniel. Ella no dejó de moverse, sino que se giró lo suficiente para gritar por encima del hombro. Es una redada. Criadero de cachorros se estaban reproduciendo en jaulas, sin comida, sin calefacción. Hemos detenido a más de 30 hasta ahora. Algunos de ellos apenas respiran. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Siguió su línea de visión hacia la estructura que tenía delante, un granero en ruinas, con el revestimiento doblado y las puertas abiertas de par en par. En el interior, las linternas danzaban a través de las paredes como reflectores, revelando cajas de alambre apiladas en lo alto y formas temblorosas atrapadas en su interior. La boca de Daniel se secó. Sus pasos se aceleraron. Lo primero que llegó fue el hedor, una mezcla sofocante de heces, orina, óxido y miedo. Daniel se tapó la boca con la mengue mientras entraba. Filas de cajas se alineaban en las paredes, algunas apenas unidas. En su interior, pastores alemanes de todos los tamaños imaginables gemían. Se rascaban o permanecían inmóviles. Los ojos se abrieron rápidamente, colas enrolladas entre las costillas, abrigos enmarañados y sin brillo. Un cachorro con una herida en carne viva en la pata gritó cuando un rescatista lo liberó. Suavemente, Daniel comenzó con el corazón acelerado. La escala de todo esto era demasiado. Quería gritar, romper todas las jaulas. En cambio, se quedó congelado, incapaz de apartar los ojos del horror que tenía delante. Estaba a punto de darse la vuelta cuando lo sintió. Un tirón. Desde el rincón más alejado del granero, escondido detrás de 2 estantes oxidados y medio cubierto por una lona, había una sola caja. Y dentro, un perro, sin moverse, no quejarse, solo mirando. Sus ojos eran diferentes, charcos, profundos de algo ilegible, no miedo, exactamente, tampoco sumisión, solo una presencia silenciosa e inquietante. Como si hubiera visto demasiado para reaccionar. La respiración de Daniel se entrecortó. Todo lo demás desapareció, el ruido, los gritos, el frío. Eran solo él y ella, separados por barras de hierro y años de sufrimiento. Ella no parpadeó. Ella no se acobardó. Ella solo miró. Justo a través de él, Daniel se agachó lentamente, con cuidado de no asustarla. La mayoría de los perros se habrían abalanzado, lloriqueado o se habrían dado la vuelta. Ella no. Ella se quedó quieta, como una piedra. Sus costillas presionaban fuertemente contra el pelaje cada vez más escaso. Sus orejas desgarradas y su nariz agrietada. Pero esos ojos oscuros y decididos, tenían una extraña dignidad. Ella no estaba pidiendo ayuda. Ella solo estaba esperando. Como si hubiera aceptado, durante mucho tiempo, la crueldad del mundo y esto fuera lo que fuera solo otra página de la historia. Rompió algo dentro de él, una voz. A su lado susurró, Daniel se volvió para ver a la voluntaria nuevamente. Su linterna arrojaba un brillo tenue sobre la caja. Ella ha pasado por un infierno, murmuró la mujer. Nunca ladré ni una sola vez. Solo, se sienta ahí. Daniel volvió a mirar al perro. Sin nombre. Ninguno de ellos tenía nombre. Pero ella suspiró. Creemos que es una de las originales. Tal vez en 6 camadas. Solo se mantuvo viva para reproducirse. Nunca tocó el pasto. Nunca sintió amabilidad. Daniel tragó fuerte. El peso de esa frase se hundió como un ancla. Los ojos del perro no se inmutaron. Ella todavía lo estaba mirando. No planeaba decirlo. Simplemente salió a la luz, rápido, urgente, como si algo dentro de él ya hubiera tomado la decisión. ¿Puedo llevarla? El voluntario parpadeó. ¿Llevarla? ¿Cómo en de adoptar? Daniel se puso de pie, con los ojos todavía fijos en los del pastor. Quiero decir, adoptiva, lo que sea necesario. Simplemente, ella no puede quedarse aquí. Se sintió irracional. Impulsivo, pero también inevitable.
como si hubiera encontrado algo que no sabía que faltaba, como tal vez ella también lo había hecho. La mujer lo estudió. ¿Seguro? Daniel dudó, pero, solo por un segundo, necesitará más que comida. Necesitará tiempo, confianza, tranquilidad. Tal vez un milagro. Daniel asintió lentamente. No sé lo que estoy haciendo, admitió, pero no puedo dejarla aquí. La voluntaria sonrió suavemente, aunque sus ojos permanecieron tristes. Está bien. Consigamos el papeleo. Abrió la puerta de la caja con cuidado. El perro no se movió, pero sus ojos siguieron a Daniel, como si hubiera estado esperando solo por él. El portapapeles tembló en sus manos mientras firmaba su nombre, Daniel Owens. Solicitante de acogida, tutor temporal, no sabía qué esperar. Ni siquiera tenía una cama para perros en su camioneta. Pero nada de eso importaba ahora. Él volvió a mirarla por encima del hombro. Siguió mirando, aún en silencio. No hubo ningún movimiento de cola. Sin reconocimiento. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que esto no era aleatorio. Esto era otra cosa. Algo significó. La caja estaba asegurada en la parte trasera del camión. Las luces del granero se apagaban detrás de ellos. Daniel se miró. En el espejo. Ella estaba mirando por la ventana. Aún, sin gemidos, sin ladridos, solo silencio, sin cuello, sin nombre, sin pasado. Ni siquiera sabía cómo llamarla, pero tal vez los nombres podrían esperar. Lo que importaba ahora era esto. Ella ya no estaba en esa jaula. Y por primera vez en mucho tiempo, tal vez para ambos, algo había cambiado. La cocina estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared y el distante repiqueteo de la lluvia. Daniel se arrodilló cerca del cuenco de agua y le tendió un trozo de pavo con la mano ligeramente temblorosa. Al otro lado de la habitación, Sasha se acurrucó en un rincón, con los ojos muy abiertos, sin parpadear, estremeciéndose incluso cuando él colocó la comida suavemente en el suelo y retrocedió. Ella no comerá de mi mano, dijo de nuevo, esta vez más suave, como si temiera que su voz pudiera encerrarla más en sí misma. Ella no gruñó, ella no gimió, ella se limitó a mirar fijamente, congelada, como si todavía estuviera en otro lugar, en algún lugar más frío, más cruel. El sonido llegó de repente, un coche petardeando o tal vez un portazo fuerte, y Sasha desapareció. Daniel escuchó el ruido de garras sobre la madera y corrió al dormitorio justo a tiempo para ver su cola desaparecer debajo de la cama. Oye, está bien, llamó suavemente, arrodillándose, pero ella temblaba incontrolablemente, su cuerpo presionado contra la pared del fondo debajo del colchón. Esperó allí durante un rato, sin susurrar nada en particular, esperando que su calma se confundiera con el terror de ella. Ella no saldría. No por horas. Sentado en el porche, Daniel tomó un sorbo de café y volvió a intentarlo. ¿Esperanza? Gritó suavemente. Nada. Lo intentó de nuevo. Brandy, todavía nada. Pero luego dijo, casi sin pensar, Sasha, sus orejas se movieron. Se enderezó y el corazón le dio un vuelco. Sasha, repitió. Esta vez ella miró hacia él. Solo por un segundo. Un nombre, reconocimiento, un hilo. Frágil, pero real. Comenzó con conversaciones unilaterales. La habrías amado, le murmuró a Sasha una noche, mirando la foto de su difunta esposa sobre la repisa de la chimenea. Ella solía plantar esas lilas cada primavera, dijo en otra ocasión, señalando el jardín cubierto de maleza afuera. Mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras caminaba por la casa. Una vez lleno de risas, hablaba. No en los comandos, no en lenguaje infantil, pero Sasha podía entender cada palabra. A veces. Él juraba que ella realmente lo hacía. Aquella noche la lluvia era constante y tamborileaba contra las ventanas al ritmo de una canción de cuna. Daniel estaba sentado en su sillón, leyendo la suave luz amarilla de la lámpara de pie. Cuando lo sintió, una presión, miró hacia abajo. Sasha se acercó en silencio y apoyó la cabeza en sus rodillas. Se le cortó el aliento. Él no se movió. Ni siquiera parpadeó. Durante un largo y frágil momento, el único sonido fue la lluvia y el latido silencioso de un corazón que aprende a confiar nuevamente. El pincel era viejo, alguna vez perteneció a su esposa. Daniel se arrodilló lentamente. Cada movimiento era deliberado. Le tendió el cepillo. Sasha miró, cautelosa, pero quieta. Llegó. Tocó su pelaje. Ella se estremeció, pero no retrocedió. Un derrame cerebral. Otro. Los enredos cedieron, el silencio se mantuvo. En ese pequeño acto nació un ritual, y en su quietud, Daniel encontró una respuesta que no pudo decir en voz alta, estoy listo. Al principio era solo en la casa. Daniel se movía de la sala de estar a la cocina y ella lo seguía, sin sonido, sin expectativas,
solo presencia. Luego, se extendió al porche, el jardín, siempre a su lado. Sus ojos alerta, sus pasos ligeros, como si ella lo estuviera protegiendo. O tal vez, solo tal vez, ella lo necesitaba tanto como él la necesitaba a ella. Era pasada la medianoche cuando Daniel se despertó sobresaltado. Un ladrido fuerte y feroz atravesó la noche. Sasha se quedó rígida junto a la ventana, con los pelos de punta. Afuera, un mapache cruzaba corriendo el césped. Pero Sasha no retrocedió. Ella volvió a ladrar, advirtiendo, protegiendo. Daniel estaba detrás de ella, atónito. No en el mapache, pero ante el sonido. Su voz. No fue miedo. Fue coraje. En el parque. Daniel metió la mano en el maletero del coche y sacó una correa y una cadena viejas. Pero antes de que pudiera ponérselo, Sasha se quedó congelada. Sus ojos se oscurecieron y dejó escapar un suave y atormentado gemido. Luego cayó al suelo, acurrucándose sobre sí misma. Con la cola doblada con tanta fuerza que casi desapareció, Daniel también se quedó helado. Ese único objeto lo había destrozado todo. Arrojó la cadena a un lado y se le rompió el corazón. ¿Qué te hicieron?, susurró. Esa noche Daniel no durmió. En cambio, se sentó frente a su computadora, leyendo artículo tras artículo, perro de rescate PTSD, desencadenantes en animales maltratados. Reconstruir la confianza después de un trauma. Tomó notas. Creó un plan. No para arreglarla, pero para entenderla. Porque el amor no es solo consuelo, es compromiso. Y él no se daba por vencido. A la mañana siguiente. Sin cadenas. Solo una correa de tela suave y Daniel agachado. No hay prisa, dijo, extendiendo su mano. Sasha olió la correa y lo miró. Y una pata hacia adelante. Luego otro. Juntos. Salieron. El viento era suave. El cielo está despejado. Cada paso fue lento. Pero adelante. Juntos. Daniel arrojó la pelota al otro lado del campo, casi esperando que ella se congelara. Pero Sasha salió corriendo tras él, con las orejas batiendo y la cola en alto. Llegó hasta allí y luego se detuvo, transformado. Y volvió corriendo. Lo dejó caer a sus pies. Ella lo miró con los ojos brillantes, y por primera vez meneó la cola. Atrás quedaron los días de silencio. Ahora se oían ruidos de garras sobre las baldosas, suaves ladridos que resonaban por los pasillos y el crujido de la puerta trasera al abrirse para los paseos matutinos. La risa de Daniel también volvió, oxidada al principio. Luego fuerte. Tocaba música mientras cocinaba. Habló más alto, porque la casa ya no estaba vacía. Estaba vivo. Él no lo había notado. El paso más ligero. Los hombros relajados. Pero lo hicieron. Algo ha cambiado, dijo el cajero con una sonrisa. Incluso el viejo Singer Barnes, de la misma calle, se rió entre dientes, ahora sonríe. Hijo, Daniel se limitó a sentir y Sasha se sentó obedientemente detrás de él. Ella lo miró y él le dio una palmadita silenciosa. Si algo tenía cambió. Se sentaron en el porche, mientras el sol se ponía, arrojando oro sobre el patio. Sasha descansaba a su lado, con los ojos entrecerrados. Daniel le pasó una mano por la espalda. Ella me salvó. Susurró. El peso del dolor, del aislamiento, no había desaparecido, pero ya no era su dueño. Porque Sasha había llenado el silencio con algo real, algo curativo. Daniel estaba lavando platos cuando la luz entró por la ventana de la cocina. Miró hacia afuera y su corazón dio un vuelco. Un camión, oxidado, abollado, el mismo del informe, de su pasado. Se detuvo junto a la puerta, inmóvil. Sasha estaba detrás de él, con el cuerpo tenso. Un gruñido bajo retumbó en su garganta. El pasado había venido a llamar, y aún no había terminado con ellos. La mañana era fresca y el aire estaba teñido con el aroma de la lluvia fresca. Daniel, todavía aturdido por una noche inquieta, salió para recuperar el correo. Sus dedos rozaron algo peculiar, un sobre sin marcar, lleno de papel oficial. El peso se sentía incorrecto, antinatural, como si llevara una carga que no le correspondía soportar. Dudó. Su pulso se aceleró mientras sus ojos trazaban los bordes del sobresellado. Lo abrió con manos temblorosas y su corazón se hundió al leer las palabras impresas en tinta negra. Daniel se quedó helado, con el aliento atrapado en la garganta. La carta era un aviso legal, pero no un aviso cualquiera. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos cuando comenzaron a asimilarse. El ex abusador de Sasha, el hombre que una vez había quebrantado su espíritu, estaba demandando para reclamarla. La jerga jurídica del periódico fue como una bofetada. Sasha, la dulce y leal perra que había encontrado paz y seguridad con Daniel, ahora corría el riesgo de que la separaran de él. El solo pensamiento hizo que su pecho se apretara de miedo y ira.
Las manos de Daniel temblaron al absorber la verdad. El hombre de la fábrica de cachorros había salido de prisión bajo fianza y ahora su objetivo era los mismos animales de los que había abusado. Un escalofrío recorrió la columna de Daniel cuando se dio cuenta de que esto no era solo una batalla legal, era una lucha por la vida de Sasha. Su futuro. El monstruo que una vez la había aterrorizado ahora estaba a punto de robarle todo lo que tanto había luchado por reconstruir. La ira burbujeó dentro de Daniel como lava fundida. ¿Cómo se atreve? El hombre que había lastimado tan profundamente a Sasha ahora tenía la audacia de intentar recuperarla. No. Daniel no permitiría que esto sucediera. Su amor por Sasha era inquebrantable y juró que, sin importar lo que costara, lucharía por ella. La idea de que se llevaran a Sasha, que la arrancaran del hogar que había llegado a conocer y amar, lo empujó a actuar días después. Daniel se encontró sentado en una sala de audiencias estéril e incómoda. Tenía las palmas sudorosas y el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras miraba al otro lado de la habitación al ex abusador de Sasha. El hombre vestía un traje, pero sus ojos, fríos y calculadores, revelaban al depredador que llevaba dentro. Tuvo el descaro de sentarse allí, fingiendo preocupación, mientras hablaba de cómo Sasha alguna vez fue su perro amado, pintando una imagen de un dueño amoroso, mientras la verdad de su crueldad yacía enterrada bajo capas de mentiras. La sangre de Daniel hirvió. El testimonio del hombre fue una burla. Juró bajo juramento que Sasha había sido un miembro querido de su familia y que la había querido profundamente. El estómago de Daniel se retorció mientras escuchaba las mentiras salir de sus labios. Cada palabra un insulto al verdadero sufrimiento de Sasha. La voz del hombre era suave, ensayada. Pero Daniel vio todo. Sabía la verdad sobre cómo habían tratado a Sasha, sobre las cicatrices que aún persistían bajo su pelaje. Cuando le llegó el turno a Daniel de hablar, se puso de pie. La habitación estaba en silencio, el peso del momento presionándolo. Con calma y resolución, Daniel presentó la evidencia, foto tras foto del tiempo de Sasha en el rescate. Documentos del veterinario que demostraban su recuperación y cartas de la comunidad de rescate, todos pintando un cuadro diferente al que el hombre había pintado. Esta no era una mascota, esta era una sobreviviente, una perra a la que le habían dado una segunda oportunidad y Daniel no permitiría que nadie se la quitara. La jueza, una mujer severa con ojos penetrantes, examinó las pruebas con expresión ilegible. Pidió un receso. El corazón de Daniel se hundió cuando el tribunal levantó la sesión, dejándolo en un limbo agonizante. Por ahora, no había ninguna decisión. Solo la cruel incertidumbre de lo que podría deparar el futuro. El caso se había retrasado, y el destino de Sasha pendía de un hilo. Esa noche, a Daniel le resultó difícil conciliar el sueño. Se quedó despierto, mirando al techo, repasando mentalmente cada momento del proceso judicial. El sonido de un ladrido resonó a lo lejos. Agudo e insistente. Los ojos de Daniel se abrieron de golpe y su pulso se aceleró. Lo escuchó de nuevo. Un ladrido frenético y desesperado. Corrió hacia la ventana y su aliento empañó el cristal. Afuera, la débil silueta de una figura se movía cerca de la valla. Su corazón cayó hasta su estómago. ¿Quién estaba ahí fuera? Sasha, sintiendo la tensión, se paró en la puerta con un gruñido bajo en la garganta, su cuerpo preparado y listo para defender su hogar. Sus ojos estaban fijos en las sombras. Su pelaje erizado de alerta. Este ya no era el perro tímido que alguna vez fue. Era una protectora feroz, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para defender a su familia. El corazón de Daniel se llenó de gratitud por la lealtad inquebrantable de Sasha. Ella no era solo una mascota, era su protectora. Su familia, inspirado por la lealtad y la valentía de Sasha, Daniel decidió hacer pública la pelea. Sabía que no podía simplemente sentarse y esperar a que el sistema legal funcionara a su ritmo glacial. Grabó un video poniendo su corazón en el mensaje. Habló del amor que sentía por Sasha, su doloroso pasado y la verdad de lo que había soportado. Compartió el video en las redes sociales, con la esperanza de que su historia tocara los corazones de otros y provocara el cambio que tan desesperadamente necesitaban. El video rápidamente se volvió viral. Los comentarios llovieron, personas expresando su apoyo, ofreciendo aliento y compartiendo sus propias historias de rescate de animales. Se crearon peticiones que obtuvieron miles de firmas en cuestión de horas. La respuesta fue abrumadora y Daniel sintió una oleada de esperanza. Esta ya no era solo su batalla. El mundo se unía detrás de Sasha y juntos luchaban por su futuro. Los medios de comunicación comenzaron a recoger la historia. La gente de todo el país exigía justicia para Sasha, para todos los animales que habían sido maltratados y abusados. El clamor fue ensordecedor. La presión sobre el sistema legal se intensificó cuando el público se solidarizó con Daniel y Sasha.
Fue un poderoso recordatorio de que, cuando las personas se unían por lo que era correcto, podían marcar la diferencia. Días después llegó la audiencia final. Daniel se mantuvo erguido en la sala del tribunal con una sensación de calma y fuerza en su corazón. El apoyo del público, la evidencia innegable y la lealtad inquebrantable de Sasha le habían dado el coraje que necesitaba para afrontar este momento. Cuando el juez llamó al orden al tribunal, Daniel podía sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Pero ahora, no era solo su lucha, era la lucha de todos. Cuando el juez emitió su fallo, el corazón de Daniel se aceleró. Habló de la evidencia, el peso emocional de la historia de Sasha y el profundo vínculo entre el perro y su nuevo dueño. Al final, el juez falló a favor de Daniel. Sasha era suya. La batalla había sido larga y el camino difícil. Pero el amor y la lealtad habían triunfado. El futuro de Sasha estaba seguro. No habría más amenazas, no más incertidumbre. Finalmente estaba en casa, segura y amada, con Daniel a su lado, mientras ella se acurrucaba junto a él en el sofá, con la cabeza apoyada en su regazo. Daniel no pudo evitar sonreír. El viaje que habían emprendido había sido duro, pero los había acercado más que nunca. Juntos habían superado lo imposible. Siempre en casa, siempre a salvo. Las puertas del refugio se abrieron con un chirrido y Daniel se puso de pie, mirando a Sasha, cuyo pelaje brillaba bajo la suave luz que se filtraba a través de las ventanas. Ella meneó la cola a un ritmo tranquilo y satisfecho, y sus ojos se llenaron de una tranquila especie de alegría. Regresaron, pero esta vez fue diferente. No eran solo ellos los que necesitaban ser rescatados. Juntos caminaron por los pasillos familiares, ahora llenos de risas y el suave murmullo de los trabajadores que cuidaban a los animales. Daniel sonrió, sintiendo una cálida sensación de propósito que durante mucho tiempo lo había eludido. Sus manos, antes inseguras y rotas, ahora estaban firmes. Sasha, el perro que lo había salvado, estaba orgulloso a su lado. No eran solo supervivientes, eran parte de la curación. Mientras se acercaban a la recepción, la mujer detrás del mostrador levantó la vista con una sonrisa sorprendida pero acogedora. Daniel, Sasha. Sí, dijo Daniel asintiendo con la voz llena de emoción. Estamos aquí para ayudar. Las manos de Daniel se aferraron a la madera vieja. Los bordes ásperos de la cerca le recordaron el estado en el que se encontraba cuando llegó por primera vez a este refugio. Roto, vacío. Ahora, mientras trabajaba para reparar las cercas, cada clavo que clavaba, cada tabla que reemplazaba, se sentía como una puntada en el tejido de su propia curación. Sasha yacía cerca, mirándolo atentamente. Sus leales ojos nunca se desviaban. Esto no era solo una valla. Era un símbolo. Un símbolo de restauración, no solo para el refugio, sino para él mismo. Para Sasha y para las vidas que ahora estaban ayudando a reconstruir. El refugio los había salvado a ambos, y ahora era el momento de retribuir. El sol de la tarde proyectaba largas sombras. Pero Daniel se sentía más ligero que nunca. Los suaves ronquidos de Sasha a su lado eran el único sonido, un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. Sasha, que alguna vez fue un perro tímido y asustado, se había transformado. Ya no era la criatura cautelosa que había entrado por primera vez en la vida de Daniel, ahora se mantenía erguida, tanto física como emocionalmente, con una presencia calmada y tranquilizadora. Los recién llegados la encontrarían allí, acurrucada a sus lados, ofreciéndoles consuelo silencioso mientras se adaptaban a su nuevo mundo. Su fuerza silenciosa se convirtió en un consuelo tácito para quienes entraron al refugio. Muchos de ellos tan destrozados como ella. Ver a Sasha, con sus ojos tiernos observando a los vulnerables, fue un testimonio del poder del amor y la curación. Era como si Sasha se hubiera convertido en el alma del refugio, encarnando la misma esperanza y compasión que la habían salvado. El sonido de la voz del veterinario era la música más dulce que Daniel había escuchado en mucho tiempo. Ella está más fuerte que nunca. Daniel, los soplos de su corazón prácticamente han desaparecido. El aliento de Daniel quedó atrapado en su pecho. Durante mucho tiempo había temido que la salud de Sasha la traicionara, que lo mismo que los había unido, su frágil corazón, algún día pudiera alejarla de él. Pero hoy, las palabras del veterinario confirmaron lo que Daniel sabía en el fondo. Su vínculo los había hecho a ambos más fuertes. Eran supervivientes, juntos. Sasha le dio un codazo en la mano, como si sintiera su alivio. Y sus ojos brillaban con confianza y amor. El viento soplaba suavemente mientras Daniel estaba de pie ante la lápida, con el nombre de su difunta esposa grabado en piedra. Sintió una oleada de emoción, pero esta vez no era la gran tristeza que antes llevaba. En cambio, había una sensación de paz. Esa que solo llega cuando has aprendido a sanar. Sasha se sentó a su lado, su cálido cuerpo presionando contra su pierna. Daniel distraídamente le acarició la cabeza, un suave consuelo que hablaba del vínculo que habían forjado. Hoy habría sido nuestro aniversario.
murmuró Daniel en voz baja. Siempre pensé que estaría perdido sin ella. Sasha lo miró, con ojos comprensivos y su presencia como una silenciosa promesa. Por primera vez en años, Daniel no se sintió solo, respiró hondo y puso una mano sobre la tumba de su esposa. La amarías. Cariño, ella me salvó. La voz de Daniel tembló, mientras le susurraba a la tumba. Su mirada se suavizó y por un momento casi pudo sentir la presencia de su esposa. La amarías, cariño, dijo, con la mano todavía apoyada en la fría piedra. Ella me salvó cuando pensaba que ya no me quedaba nada. Sasha, acostada a su lado, dejó escapar un suave suspiro y su calidez irradiaba contra su pierna. El corazón de Daniel se llenó de emoción. Ya no estaba solo. Sasha lo había sanado, le había dado una razón para seguir adelante y, a su manera tranquila e incondicional. Le había enseñado a amar de nuevo. De regreso a casa, la tormenta afuera había aumentado nuevamente, pero adentro, la casa era cálida y pacífica. Daniel se sentó en el sofá, con un libro en las manos y Sasha acurrucada a su lado. El sonido rítmico de su respiración era reconfortante y Daniel sonrió suavemente. Mientras pasaba la página de afuera, la tormenta reciaba, pero aquí, en esta pequeña casa, había una sensación de calma que había sido tan esquiva en el pasado. Sasha se movió, acercándose más a él, como si estuviera de acuerdo. Esta era su vida ahora. Tranquilo, lleno, cicatrización, y por primera vez en mucho tiempo. Daniel se sintió realmente como en casa. Afuera aullaba la tormenta y sus vientos azotaban las ventanas. Pero por dentro no había miedo, ni ansiedad, ni soledad. Solo el suave sonido de la respiración de Sasha y los constantes latidos del corazón de Daniel. Ambos habían pasado por muchas cosas. Habían enfrentado batallas que parecían insuperables. Pero esta noche, mientras afuera azotaba la tormenta, se sentaron juntos, un equipo más fuerte que la suma de sus partes. Sasha, que alguna vez fue el perro destrozado y asustado, ahora descansaba su cabeza en el regazo de Daniel, su cuerpo cálido contra él. Su confianza inquebrantable. Esta vez no hubo más miedos ni más pérdidas. Solo dos almas, una vez perdidas, ahora encontradas, juntas por fin. El mundo exterior podía ser impredecible, pero dentro tenían todo lo que necesitaban. Ya no estaban solos. Juntos podrían afrontar cualquier cosa. Para siempre. Daniel estaba sentado en su escritorio, el suave resplandor de la lámpara proyectaba largas sombras por la habitación. El bolígrafo flotaba sobre la página. Pero no eran las palabras las que eran difíciles de escribir, sino el peso de la emoción detrás de ellas. Su mano tembló levemente cuando comenzó la carta, sin saber cómo expresar adecuadamente la profundidad de su gratitud. Querido equipo de refugio, comenzó. Y las palabras ahora fluían con facilidad. No creo que pueda agradecerles lo suficiente por traer a Sasha a mi vida. Cuando entré por sus puertas, no solo estaba buscando un perro, estaba buscando algo a lo que aferrarme. Y en Sasha encontré exactamente eso. Hizo una pausa. El recuerdo de su primer encuentro lo invadió. El miedo y la desesperación que había sentido al no saber a quién acudir. Ahora todo parecía muy lejano. Sasha, que alguna vez fue un perro asustado, se había convertido en el corazón de su hogar. Ella me dio más que compañía. Me dio esperanza. Me recordó que vale la pena volver a vivir la vida. Suspiró, con el corazón cargado de un amor que las palabras no podían expresar. Gracias por salvarla y, en el proceso, por salvarme a mí. Daniel se reclinó en su silla. La carta ya completa. Había escrito todo lo que necesitaba decir, pero había algo más profundo. Pensó en los días posteriores a la llegada de Sasha a su vida, las noches en las que la oscuridad se sentía menos abrumadora. Simplemente porque Sasha estaba allí, acurrucada a sus pies. La curación no se produjo de la noche a la mañana. No fueron grandes gestos ni cambios monumentales. Fue en los momentos tranquilos, cuando el peso de su dolor parecía un poco más ligero porque Sasha estaba allí. La forma en que le empujaba la mano cuando se quedaba sentado demasiado tiempo. Su presencia era un suave recordatorio de que estaba bien seguir adelante. Siempre había pensado que la recuperación sería ruidosa, que se produciría en dramáticos estallidos de cambios. Pero en cambio, fue en estos pequeños y silenciosos momentos. El ritmo constante de su respiración mientras se sentaban uno al lado del otro. El tranquilo consuelo que traía consigo todos los días. Daniel pensó en los días en que entró por primera vez en el refugio, destrozado e inseguro de lo que le deparaba el futuro. Él había sido un hombre ahogado en el dolor, y Sasha, un perro lleno de miedo e incertidumbre. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría después. Pero de alguna manera, se habían encontrado el uno al otro. Había necesitado tiempo, paciencia y mucha angustia para llegar al lugar donde se encontraban ahora. Pero cada desafío que enfrentaron solo los acercó más. Ambos estábamos destrozados cuando nos conocimos. Reflexionó Daniel, pero al darnos una segunda oportunidad, ambos nos curamos de una manera que nunca creímos posible.
mientras estaba sentado en el porche con Sasha a su lado. Daniel no pudo evitar maravillarse de lo lejos que habían llegado. Ella siempre había sido más que una simple mascota. Había una conexión profunda entre ellos, algo más allá de las palabras. Sasha reflejó sus emociones de una manera que nunca esperó. Cuando él estaba triste, ella estaba allí con la cabeza apoyada suavemente en su regazo, ofreciéndole consuelo silencioso. Cuando él estaba feliz, ella saltaba a su alrededor, como si compartiera su alegría. Los animales sienten más de lo que pensamos, le susurró una noche, mientras sus ojos lo miraban con tanta comprensión. Ella era su compañera, su confidente, su sanadora. Ya no era solo un perro, sino un reflejo de su propio corazón. La carta que Daniel había escrito ahora descansaba sobre la mesa frente a él. Sintió un nudo en la garganta mientras leía el último párrafo. Había escrito: no se rescata simplemente a un perro. A veces, ellos también te rescatan a ti. Las palabras parecían más ciertas ahora que nunca. Daniel había entrado en el refugio pensando que estaba rescatando a Sasha de una vida de incertidumbre, pero la verdad era que Sasha lo había rescatado de una manera que nunca creyó posible. Ella lo había sacado del borde de la desesperación. Le había recordado cómo amar de nuevo y le había mostrado que la curación, aunque lenta, valía la pena cada paso. Miró a Sasha. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión y susurró: ¿quién rescató a quién? Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel realmente entendió la respuesta. Era una tarde tranquila cuando Daniel y Sasha salieron al porche. El cielo estaba pintado con tonos dorados y naranjas. El sol se hundía bajo el horizonte, señalando el final de otro día. Fue un momento de paz, uno que habían compartido innumerables veces antes, pero esta vez había una sensación de finalidad en él. No estaban simplemente caminando hacia el atardecer. Estaban caminando hacia un futuro que habían construido. Juntos, un futuro que ya no parecía incierto, que ya no estaba nublado por el dolor o el miedo. Había sido un camino largo, pero lo habían recorrido juntos, uno al lado del otro, y mientras caminaban por el sendero familiar, Daniel sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Ya no estaba solo en el mundo. Había encontrado el camino de regreso a la vida, no a través de grandes gestos o actos heroicos, sino a través de la compañía simple e inquebrantable de un perro que se había convertido en todo para él. Juntos habían sanado, juntos habían encontrado la alegría. Juntos habían aprendido que el amor verdadero, no siempre es ruidoso o llamativo. A veces, son solo dos almas caminando una al lado de la otra, en silencio, sabiendo que son suficientes. A medida que avanzaban por el camino, el mundo parecía un poco más brillante, un poco más esperanzador. Y con Sasha a su lado, Daniel sabía una cosa con certeza: nunca volvería a estar solo.